The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drink too fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Well, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me saying. Hola amigos y amigas, me he venido al lugar más alto de El Salvador. ¿Sabes a cuál me estoy refiriendo? Quédate en este video y podrás descubrir muchos datos sobre este impresionante destino de El Salvador. Advertencia: el contenido de este video despertará la curiosidad e incentivará la investigación. Was handmade for somebody like me. Well, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Soy Eduardo Crespín. Este día estaremos conociendo datos sobre el Cerro El Pital, ubicado en Chalatenango, en El Salvador. Amigos y amigas, hoy subiremos el Cerro El Pital usando un pick-up, ya que en las partes más altas un vehículo liviano no soportaría lo sinuoso del camino y se necesita buena tracción para cumplir la meta de llegar a la cima de El Pital. Pero, ¿por qué se llama así? Busqué información del significado pero no obtuve resultados. Si tú sabes el por qué se llama así, escríbenos en la caja de comentarios, estaremos muy agradecidos. Lo que sí encontré es que a principios de los 90 el lugar era muy poco conocido, pero a mediados de esa década comenzaron a visitarlo algunos turistas provenientes de la capital o de zonas cercanas, todos con el objetivo de practicar deporte de aventura como la escalada o simplemente por disfrutar el turismo de aventura. Y fue así como estas personas corrieron la noticia de la belleza de este lugar, hasta que poco a poco se fue convirtiendo en un lugar muy importante y reconocido. Mientras disfrutas de las imágenes del paisaje que la subida a la cima nos brinda, ¿te has preguntado cuál es el punto más alto de El Salvador? Te cuento que es este que hoy te mostraré. Este cerro se encuentra ubicado entre la frontera de El Salvador y Honduras, siendo un cerro binacional, es decir que su ubicación comparte dos naciones. Posee una elevación de 2.730 metros sobre el nivel del mar y está situado en el municipio de San Ignacio, departamento de Chalatenango. San Ignacio es un municipio del departamento de Chalatenango, actualmente con el título de villa. Se encuentra ubicado a 87 kilómetros de San Salvador, tomando la carretera troncal del norte, a 8 kilómetros de la frontera con la República de Honduras, conocida como El Poy, limitada hacia el noroeste con el municipio de Citalá y al suroeste por el municipio de La Palma. Posee una extensión de 69.15 kilómetros cuadrados. En San Ignacio se desarrollan diferentes proyectos encaminados a la protección del medio ambiente, destacándose entre ellos el Programa Trinacional de la Cuenca Alta del Río Lempa, apoyado por la Vicepresidencia de la República.
el Programa Ambiental de El Salvador del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible de Zonas de Fragilidad Ecológica en la región del Trifinio. A su vez, la cooperación alemana GTZ desarrolla el proyecto Gestión Participativa de Riego en la cuenca alta del río Lempa. Tell the driver make the radio play, and I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. La parte más alta es conocida como horqueta. ¿Pero qué es una horqueta? Una horqueta es la parte de un árbol donde se junta el tronco y una rama gruesa, formando un ángulo agudo. Sin embargo, creo que la definición que se acerca más es lugar donde se bifurca un camino. Si tú tienes otra definición, puedes hacernos llegar en la caja de comentarios. Es así que el lugar le hace honor a su nombre, pues es desde donde puedes subir al Cerro Miramundo o al Cerro El Pital. Estas montañas poseen cumbres revestidas de distintos pinares que sirven de recarga hidráulica para muchos ríos que nacen en estos cerros, además de ofrecer espectaculares panorámicas de todo el territorio de El Salvador. ¿Sabías que el Cerro El Pital fue declarado Área Natural Protegida? El Cerro El Pital fue declarado el 13 de julio del 2013 como Área Natural Protegida Privada. Esta protección abarca 310 hectáreas. Pero, ¿qué es un área natural protegida? Es la parte del territorio nacional de propiedad del Estado, del municipio, de entes autónomos o de propietarios privados legalmente establecida con el objeto de posibilitar la conservación, el manejo sostenible y restauración de la flora y fauna silvestre, recursos conexos y sus interacciones naturales y culturales que tengan alta significación por su función o por sus valores genéticos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores, de tal manera que preserven el estado natural de las comunidades bióticas y los fenómenos geomórficos únicos. Según el artículo 5, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en adelante denominado el Ministerio, es la autoridad competente para conocer y resolver sobre toda actividad relacionada con las áreas naturales protegidas y los recursos que éstas contienen, aplicando las disposiciones de esta ley y su reglamento prevaleciendo sobre otras leyes que la contraríen. Por tanto, según la nota periodística de la prensa gráfica menciona, el vicepresidente de la República Salvador Sánchez Serén y autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales MAR y la Dirección Nacional del Plan Trifinio entregaron ayer la declaratoria de Área Natural Protegida Privada a 12 propietarios de tierras en el Cerro El Pital, ubicado en el departamento de Chalatenango.
La entrega se realizó a los propietarios de 143 hectáreas de un total de 369 declaradas como área protegida en cumplimiento al compromiso adquirido ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO en 2011. ¿Sabías que en este lugar se celebra el Festival del Melocotón en San Ignacio, Chalatenango? La actividad se celebra a partir de las cosechas de dicho fruto en las fincas locales y ofrecen diversidad de productos derivados como jaleas, refrescos, salsas y licores que podrán degustar en un ambiente familiar con música en vivo y actividades de diversión. También se ofrecen tours a las fincas de melocotones y otros cultivos de la zona para que los visitantes puedan cortar a su gusto. Una de las curiosidades que nos contaron los lugareños es que en esta zona existe un personaje llamado el Ermitaño del Pital. Al buscar información en el sitio oficial del Lecho de Flores El Pital, menciona: el nombre del personaje es Humberto Guevara, bautizado por los lugareños del Río Chiquito y El Pital como el Ermitaño del Pital, por su pelo largo, barba espesa, manera de vivir y peculiar forma de vestir, botas de hule, pantalones rasgados y chaqueta color olivo. Se alimenta de frutos y cultivos de la zona. Se le puede ver merodeando entre los frondosos árboles de pino en los bosques que van desde el Río Chiquito hasta el Pital. Le gusta estar en su hogar, es reservado, de poco hablar, no le gusta tener mucho contacto con otros humanos, pero es tranquilo y no violento. Sus familiares dicen que cada vez está mejor de salud, trabaja jalando y rajando leña y en los cultivos de frijoles. Para calentarse por las temperaturas frías de la zona alta, pasa haciendo fogata o sale a calentarse con el sol. Se nota perdido en el tiempo, sumergido en un mundo extraño. Hay 3 versiones por las cuales él llegó a este estado. Algunos lugareños dicen que quedó así porque le salió la ciguanaba. Otros dicen que es porque fue soldado y después de la guerra comenzó a comportarse de una manera diferente. Y otra parte dicen que fue porque se enamoró de una hermosa mujer, la cual prefirió a otro hombre, rompiéndole el corazón. A raíz de esto, Humberto cayó en un estado depresivo, convirtiéndose en un trastorno mental e internándose en los bosques. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Well, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Well, come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and
La cima del Cerro El Pital podemos describirla como un área verde donde existe una ladera que sirve de descanso para muchos turistas. En el lugar se aprecian tiendas de campaña y muchos turistas vienen a esta región a disfrutar el frío del clima, que en años pasados ha llegado a bajar a 0 o -0 grados. ¿Habrás escuchado que el Cerro El Pital nevó? Es de lo que muchos hablan o pasan la imagen espectacular del hielo. Sin embargo, la masa de aire frío que ingresó al país dejó una densa capa supuestamente de nieve, tipo escarcha, en toda la zona que simula a la nieve. Según el relato nos dice, por la tarde la neblina empezó a subir y la temperatura bajó considerablemente hasta que empezó a llover. El agua duró unos pocos minutos, luego las gotas se convirtieron en granizo. Esta granizada duró alrededor de 1 hora. Esto fue suficiente para formar una capa de escarcha blanca de por lo menos unos 4 centímetros, dando un aspecto de nieve. Pues este dato no es el único que me asombra. Además, según el Servicio Nacional de Estudios Territoriales, SNET, las temperaturas en este sitio, de 1200 a 2700 metros, varían en 20 grados centígrados a 16 grados centígrados. En planicies altas y valles, de 21 grados centígrados a 19 grados centígrados. En faldas de montañas, de 16 a 10 grados centígrados en valles y hondonadas sobre 1800 metros. Cuando visites este lugar, debes de traer un suéter, un gorro y guantes, pero si te gusta el frío, con un suéter es suficiente, vivirás la experiencia de las bajas temperaturas. Pero si no traes suéter, puedes comprar productos como gorros de lana, guantes de lana, suéter, con los emprendedores de la zona. Yo me vine preparado con suéter, pero me arrepentí porque estaba a 15 grados, un frío aceptablemente cómodo para mí. ¿Lo es para ustedes? En San Ignacio se cuenta con la presencia de diferentes programas e instituciones que apoyan la producción y comercialización de productos agrícolas. Tal es el caso del programa trinacional de la Cuenca Alto del Río Lempa, que en coordinación con otras instancias, tales como el MAG, desarrollan proyectos como el desarrollo rural sostenible en zonas de fragilidad ecológica del Trifinio, entre otros. El Ministerio de Agricultura también apoya a través de extensionismos del Centro de Tecnología Agropecuaria, CENTA, y de la Oficina de Agronegocios, donde también colabora CRC y la UCA. Asimismo, pueden mencionarse otras instituciones como Tecnoserve, Fintra, Visión Mundial, ADEL, Chalatenango y la Asociación de Regentes, entre otros. Por lo que si tú visitas este lugar, adquieres productos elaborados localmente, ayudas a potenciar la economía de los lugareños, ya que supone una actividad de apoyo al florecimiento de la economía y a la expansión de las pequeñas y medianas empresas. El Cerro El Pital, al ser un área privada, tiene un costo de ingreso, donde puedes realizar camping, caminatas por los senderos, observar flora y fauna. También El Pital cuenta con un bosque donde puedes encontrar pinos, cipreses, encinos, entre otras variedad de especies. Además, puedes disfrutar de alojamientos de cabañas cuyos precios varían según el lugar. Te damos alguna idea de los costos. Para 12 personas puede estar costando $125. Para 10 personas puede estar costando $120 y para 2 personas tiene como un costo de $35. Este cerro es tan alto que desde aquí puedes observar el volcán de San Vicente o el volcán de San Salvador y cuenta con servicio de seguridad con el constante patrullaje policial. Luego de caminar por todo el espacio, observo al fondo, después de la ladera central, una elevación del cerro que me despierta curiosidad subir hasta ese punto. We
begin, we're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Al subir las gradas se observan varias construcciones sin terminar y me hace pensar que a futuro en este lugar se podrán tener más opciones gastronómicas, más opciones de descanso. El salvadoreño emprendedor ya descubrió el valor agregado que las vistas majestuosas les ofrece al turista local y extranjero. Tell the driver make the radio play, and I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say. La cuesta se pone difícil, pero con paciencia y cumpliendo con el dicho, más vale tarde que nunca, logro subir a esta nueva cima y descubro un bosque que ofrece mesas para degustar alimentos y que está coronada con una gigantesca antena que, según nos dicen, le pertenece a una de las iglesias protestantes más famosas de El Salvador. El nombre no lo diré por aquello de la publicidad, pero les diré que desde aquí se puede apreciar parte del territorio hondureño. Regreso al populoso espacio ocupado por los turistas y desde un mirador observo cómo danza la niebla en su ir y venir sobre el cerro. Su movimiento me hace pensar que vuelo entre las nubes tal cual ave en libertad. En el lugar, por medio de un megáfono, invitan a dar el recorrido por la Piedra Rajada, que en un próximo video estaremos conociendo, no te lo pierdas. Por ahora me despido de este hermoso lugar, invitándote a que vivas la aventura de conocer el Cerro El Pital y poder experimentar las bajas temperaturas que aquí se viven. Además, te invito a seguirme en mis redes sociales como Eduardo Crespin en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos a la próxima. Talk too much, wrap on my waist and put that body on me. Come on now.
you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day is